Bien, en este video vamos a ver la derivada de una función elevada a otra función, ¿sí? Aquí tenemos un ejercicio f de x igual a x elevado a x, donde x hace el papel de una función que está elevada a otra función, en este caso x también. Si bien la fórmula 12 nos da la fórmula de cómo poder derivar este tipo de funciones, pero inicialmente vamos a resolverlo aplicando logaritmo y posteriormente lo vamos a resolver aplicando la fórmula para que veamos las dos alternativas de resolución que tiene el hecho de poder derivar una función que está elevada a otra función. Muy bien. Les decía que primero vamos a resolverlo aplicando logaritmo neperiano. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Muy bien, nos queda el logaritmo de y, ¿no? Porque f de x es y, obviamente, igual al logaritmo de x elevado a x. Fíjense que tenemos una propiedad logarítmica que nos dice que cuando el logaritmo de a está elevado a b, ese coeficiente b puede venir adelante a multiplicar el logaritmo de a. Eso les digo porque aquí tenemos un logaritmo de x elevado a x. Entonces, este x puede venirse acá adelante a multiplicar el logaritmo natural de x. De esta manera, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es derivar ambos factores. Al lado izquierdo derivamos en función a la variable y al lado derecho derivamos en función a la variable x. Sin olvidarnos que en el lado derecho, al decir x por logaritmo natural de x, tenemos un producto. Aquí la fórmula número 7 es la que nos permite derivar un producto de funciones. Pero bien, lo vamos por etapa. Si derivamos al lado izquierdo, vamos a derivar y. Aquí la fórmula 10 nos permite determinar cómo se deriva un logaritmo natural. El logaritmo natural de y, que en este caso sería, logaritmo natural de b, que en este caso sería y, como vamos a derivar, es igual a la derivada de b sobre b sin derivar. ¿Qué cosa es b? B es la variable y. Entonces, la derivada de y sobre y sin derivar, diríamos. ¿Sí? Solo que aquí esta derivada ya no lo vamos a resolver porque va a ser en realidad nuestra incógnita, ¿sí? Nuestra derivada. Lo dejamos así, ¿no? La derivada vuelvo a repetir, que tenía que ser la derivada del factor b, que para nosotros ese factor b es y. Entonces la derivada de y sobre y sin derivar. Al lado derecho vamos a derivar en función a la variable x. Aquí tenemos un producto. Para derivar un producto, recuerden la fórmula, dice la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b, donde x será el factor u y donde el logaritmo natural de x será el factor b. Muy bien, haciendo uso de esta fórmula para derivar un producto, dice la derivada de b. La derivada de x es 1 por b sin derivar. Por eso hemos vuelto a copiar acá el logaritmo natural de x. Más, dice la fórmula, recordemos, u sin derivar, es decir, x sin derivar, por la derivada de b, dice la fórmula, es decir, por la derivada del logaritmo natural de x. De todas maneras, aquí la fórmula 10 nos permite ver cómo se deriva un logaritmo natural, ¿no? Y la derivada de un logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, de hecho, esta x con esta x podemos simplificar. Nos queda la derivada de y sobre y igual al logaritmo natural de x más 1. Bien, queríamos encontrar nosotros la derivada, es decir, en otras palabras, el y'. Aquí ya lo tenemos el y', ¿sí? Entonces, pero esta y que está en el denominador pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Y la derivada de y va a ser igual a y por logaritmo natural de x más 1. Pero nosotros sabemos que y, que la variable y, ¿a qué es igual? Recuerden que es la función f de x, ¿no? F de x es lo mismo que la variable y, la variable dependiente. Y f de x aquí es igual a x sobre x. Entonces reemplazamos acá de manera que decimos que la derivada de esta función, es decir, y', es igual a x elevado a x por el logaritmo natural de x más 1. Esta será la derivada de esta función. Pero eso fue aplicando logaritmo. Porque les comentaba que en realidad esta fórmula 12 es la que nos permite derivar a nosotros una función elevada a otra función. Donde en este caso la función que está en la base, bueno, que es x, será para nosotros u. Y la función que está como exponente será b.
que en este caso particular pues es la misma función, ¿no? Porque es x elevado a x. Bien, entonces para poder hacer uso de esta fórmula que nos dice, fíjense, b por u elevado a b menos 1 por la derivada de u, fíjense que vamos a necesitar la derivada de la base, más el logaritmo natural de u por u elevado a b por la derivada de b, donde b es el exponente. Entonces vamos a necesitar, para hacer uso de esta fórmula, tanto la derivada de la base como la derivada del exponente. Donde la base para nosotros es x y donde el exponente pues también es x. Entonces, vamos derivando. Entonces, habíamos mencionado que u, que es la base, que es igual a x, vamos a encontrar su derivada. La derivada de x aquí es igual a 1. La función que está como exponente, que es para nosotros en la fórmula b, igual a x, la derivada de x, ¿no? Para determinar la derivada de b', o b' en todo caso, sabiendo que la derivada de x es igual a 1. Muy bien, es un ejercicio bastante sencillo este. Bien, ya tenemos la derivada de u y tenemos la derivada de b. Vamos reemplazando en la fórmula. Dice la fórmula de la derivada de una función elevada a otra función b. Aquí es igual b. No nos olvidemos que b es el exponente. Entonces b es igual al exponente que era x, es esta x de acá. Dice la fórmula u elevado a b menos 1. Es decir, a x, que es u elevado a b, que es x también, x menos 1. Perfecto. Y que luego multipliquemos por la derivada de u. La derivada de u es 1. Muy bien, acá está, 1. Más, dice la fórmula, el logaritmo natural de u, es decir, de la función base. Logaritmo, la función base u acá, logaritmo natural de x, ¿no? Porque es sin derivar. Por, dice la fórmula, u elevado a b, es decir, la función original sin derivar. Estamos hablando de x elevado a x. X elevado a x. Y eso por la derivada de b. B es igual a x, pero ahí nos pide la derivada, es decir, 1. Muy bien, 1. Acomodando esto un poquito, nos queda de esta manera, ¿no? Porque el 1 se da por sobreentendido que multiplica por todo el factor. Bien, fíjense, aquí podemos hacer dos cositas para un poquito simplificar esta expresión. Todas las bases son iguales, x, las bases, cuando las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Esta primera x se sobreentiende que está elevado a la base 1, ¿no ves? Entonces, si todas las bases son iguales y los exponentes se suman, entonces, sumando los exponentes, 1, que se da por sobreentendido, 1 más x menos 1 nos quedaría todo solamente x. ¿Sí? Bien, si no se entendió bien eso, lo que podemos hacer también, en realidad este x menos 1 que aparece acá, es esta primera x, que está elevado a x y está elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces lo hemos separado en dos bases iguales. A un lado hemos dado como exponente x y al otro lado como exponente menos 1. ¿Sí? Bien. O si no, este menos 1, esta x que está elevado a menos 1 a un exponente negativo, lo podemos mandar al denominador donde se sobreentiende que está con un exponente ya 1 positivo. Esta x con esta x se puede simplificar y nos queda solamente e elevado a x, por un lado, más e elevado a x logaritmo natural de x. Bien, ok. Para ir terminando, ambos factores tienen el x elevado a x. Si factorizamos el x elevado a x, nos va a quedar todo eso multiplicado. Bueno, aquí estamos acomodando un poquito el orden ya para que coincida con el resultado obtenido por el otro método. Logaritmo natural de x más 1, que será la derivada de una función elevada a otra función, pero haciendo uso de la fórmula para esta situación. Muchas gracias.